Bueno, lo dejo a cargo, doctor y doctor, de Nacho también, del chat, por las cuestiones que van consultando algunos de los alumnos. Si tiene que ver con algo técnico, me avisan, paro un ratito y acepto a alguien o algún tipo de cuestión que haya que hacer. Bien. En esta clase en particular, sin tratar de hacer un repaso tan genuino de lo que ya más o menos venimos viendo, creo que esta unidad es una unidad bisagra dentro de la materia, donde se va a empezar a interpretar o a entender un poco más por qué el derecho del trabajo es una rama autónoma, tiene un procedimiento autónomo también, legislado por la ley 6.204, y obviamente a través de una normativa de fondo, que es la que nosotros ya habíamos mencionado en las clases pasadas, como la ley de contrato de trabajo 20.744 y la ley de seguridad y higiene. Siempre que ustedes me vean hacer un movimiento, es que estoy sumando los alumnos que van ingresando. Bueno, en esta particular rama del derecho que nosotros estábamos tratando de entablar y de que ustedes encuentren las diferencias tajantes con el derecho civil o el derecho común, que quizá es el panorama más amplio que viene en este grado de su carrera académica o profesional, es interesante que tengan en cuenta el avance que va teniendo la currícula, de cómo nosotros iniciamos dando un paneo general de todo lo que trata de la materia en la bolilla 1, que es más o menos lo que ya había dado el doctor Frascarolo también en el video que vimos en la clase sincrónica. Vimos la importancia constitucional que tiene el trabajo en el derecho argentino, ese constitucionalismo social que implica una protección bastante férrea y particular hacia el trabajador o hacia ese derecho laboral, que algunos dirán que es de los trabajadores, otros dirán que es de la empresa, cada uno seguirá viendo una postura en particular. Lo que sí, a partir de ahora también se van a dar cuenta que esta relación particular que se da, que por naturaleza es desigual, es la función por la cual se va regulando de una manera autónoma. En la actividad 1 que habíamos dado, creo que todos habían participado, una gran mayoría de los que no tocan en el aula virtual, habían interpretado con sus palabras que era trabajar, o básicamente que era trabajo. Muchos ya lo fueron adicionando a este concepto de trabajo con distintos elementos del contrato de trabajo, que es la unidad que nos compete hoy. Si bien cada uno podrá tener una definición que será bastante válida dentro de esta materia, es decir, una definición doctrinaria, una definición literaria, es muy importante que tengan en cuenta la definición legal de lo que nosotros vamos proponiendo en distintos tipos de conceptos. Es decir, trabajo, el trabajo animal no es lo mismo a lo que entiende la ley del contrato de trabajo como el trabajo propiamente dicho. Es decir, el trabajo en la ley del contrato de trabajo lo van a ver en el artículo 4, que es la actividad lícita, productiva y creadora del hombre. Yo había agregado en ese video que es transformadora de la realidad. Es interesante que vayan entendiendo desde lo general a lo particular por qué hablamos de trabajo como definición legal y este trabajo que nosotros sabemos que se entiende en un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? En esta actividad lícita transformadora de la realidad existen distintos tipos de materializaciones que se van dando justamente, la redundancia, en un derecho de realidad, en un derecho que tiene mucho más en cuenta a la realidad que a las formas propiamente dichas, como quizás suele tenerlo el contrato civil. En particular, en esta clase es muy importante que ustedes se lleven una definición, y les diría que casi de memoria, del artículo 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde ahí nosotros vamos a tener una definición legal de lo que es contrato de trabajo, relación de trabajo. Creo que esos artículos son eje y son bastante interesantes en cuanto a una nota típica de la autonomía del derecho de trabajo, en la cual se describe un contrato de trabajo. Si ustedes van a ver, literalmente dice: cualquiera sea su forma o denominación, habrá contrato de trabajo cuando una persona física se obliga a realizar actos, prestar servicios o ejecutar obras a favor de otra persona, quien tiene, bajo favor de esta, quien tiene su favor de dependencia, en un tiempo determinado o predeterminado, mediante el pago de una remuneración. En ese concepto, prácticamente, nosotros vamos a ver bastantes elementos de la relación laboral y del contrato de trabajo. ¿Por qué voy a hacer esta distinción? Y creo que va a ser más clara o más específica cuando nosotros vayamos a la definición de lo que es relación de trabajo.
Es importante que se tenga en cuenta la definición de trabajo como actividad lícita porque es lo que nosotros vamos a tener en cuenta que es, en definitiva, el objeto del contrato de trabajo. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Es decir, si nosotros decimos que el contrato de trabajo, a grandes reglas, es un acuerdo de voluntades, nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué es la relación de trabajo? Porque hay una distinción entre un contrato de trabajo y una relación de trabajo. ¿Por qué se regula de una manera distinta al contrato civil? Que es en definitiva el contrato más similar, donde pueden existir un montón de notas típicas que son similares al contrato de trabajo. Ya vamos a ver un poquito más de qué notas nos hacemos referencia, en donde se van a dar cuenta que hay distintos tipos de contraprestaciones, partes que en definitiva se prestan servicio y existe una cierta onerosidad, hay una bilateralidad igual. Sin embargo, hay una regulación específica justamente por esa ficción que genera el derecho civil, de decir, bueno, todos son iguales ante la ley o todos nos encontramos ante igualdad de circunstancias al momento de contratar. Ese es un principio más o menos básico dentro del derecho civil que en el derecho laboral, por una situación natural desigual, que es algo que ya habíamos visto en las anteriores bolillas, cuando existe la relación de trabajo no se da. Es decir, tenemos una parte trabajadora en la cual es dependiente de todos los elementos del contrato de trabajo que vamos a ir detallando, y una parte que se beneficia o que goza de esta puesta a disposición de realización de actos, prestación de servicios o ejecución de obras, que es el empleador. Es decir, es una ley que tiende a igualar esta desigualdad, y para igualar esa desigualdad justamente existen normas típicas dentro de la caracterización de un contrato de trabajo. ¿Se va entendiendo? ¿Se escucha bien? Bien. Dentro de esto, si bien... Sí, profe. Perfecto. Sí, doctor. Gracias. Dentro de esto, yo le veo la carita un poco ya preocupado, no me gusta. Tranquilo, que todos vamos a probar, todos se quedan más tranquilos. En esta cuestión característica también tenemos partes características que se desarrollan y se tipifican también dentro de la ley de contrato de trabajo, como esta diferencia que hay entre trabajador, entre lo que hay como empresario, como empresa y explotación. Es decir, la ley de contrato de trabajo distingue cada una de estas circunstancias justamente para hacer una distinción entre las partes que participan en esta relación tan particular. Es decir, si bien trabajador y empleador son partes de una relación jurídica sustantiva laboral, es distinto a lo que se entiende o se denomina como empresa. Es decir, empresa es la organización productiva de medios materiales e inmateriales. Bien, si digamos que el propietario de la empresa se lo denomina como empresario, y dentro de su emprendimiento, de esa empresa, existen ciertas partes físicas o sección de la misma que es la explotación. Estos términos resultan relevantes luego cuando nosotros hablamos de los distintos elementos de una relación laboral, es decir, para quién prestaba servicio, en dónde prestaba servicio, en qué sector o de qué manera. Bien, y para hacer una distinción también de que se va a dar cuenta de una nota característica dentro de un contrato de trabajo, que es que el trabajador es siempre una persona física. Y se van a dar cuenta que en esto que nosotros hablamos como empleador, podemos hablar de una persona física, lógico, y también se van a dar cuenta que hablamos de una empresa, bien, donde se vale de medios materiales e inmateriales. Esos medios materiales e inmateriales tienen en cuenta a la figura del trabajador, pero no como una figura mercantilista en donde el trabajador es un medio únicamente para conseguir este fin económico, que muchos de ustedes tuvieron en cuenta a la hora de realizar esa definición de trabajo. Muchos veían al trabajador como un billete, por así decirlo. Bueno, esta ley es la que nosotros nos va a ir dando ciertas pautas para explicarnos por qué no es de esa forma y por qué sí se tiene en cuenta de que el trabajador tiene ciertas características dentro de este contrato que lo hace tan particular y que lo hace tan propio. Es decir, eso que nosotros hablamos que es una prestación infungible o un instinto personal. No es lo mismo que lo haga Laura a que lo haga Gustavo. Bien, cada contrato de trabajo, cada relación de trabajo en realidad, lo cual vamos a analizar un poquito ahora, tiene esa característica distinto también a lo que es la parte en el contrato civil. Fíjense que en el contrato civil no se personaliza en general ese tipo de figura o no se tienen en cuenta tanto las aptitudes que puede tenerse en cuenta para el caso de los trabajadores. Bien, ahora entendiendo un poquito lo que es
esta parte formal, y hablo una parte formal bastante entre comillas, teniendo en cuenta de que el contrato de trabajo carece de sus formas, lo van a ver en el artículo 48 del LST, y en definitiva también lo que hablamos recién en el artículo 21, que lo han hecho cualquiera sea su forma o denominación, hay contrato de trabajo. Este acuerdo de voluntades tiene las siguientes partes que nosotros hemos nombrado y algún tipo de características que ya vamos a ver ahora. Sin embargo, este contrato de trabajo, para ponerse en ejecución o materializarse en la realidad, necesitamos la puesta en ejecución de esas prestaciones, y es lo que nosotros realizamos o denominamos como prestación de servicio. La prestación de servicio, no paran de entrar. La prestación de servicio es una nota típica dentro del rama del derecho laboral. Se van a dar cuenta que está un poco más arraigado o identificado desde un lado de mecanismos de antifraude. ¿Por qué? Porque es esta relación de trabajo, que es la prestación efectiva de esa ejecución de obras, de esa realización de actos o esa prestación de servicio, es lo que realmente le interesa a la realidad, al derecho de realidad. Con lo cual existe acá una paradoja o un juego de palabras que muchas veces el alumno confunde porque no entiende, que es una pregunta que les vamos a hacer para ver si están atentos, y vamos a vincular a algunos otros trabajos prácticos, pero muchas veces unas preguntas de examen, que es si puede existir relación de trabajo sin contrato de trabajo. Y viceversa. ¿Puede existir contrato de trabajo sin relación de trabajo? Bueno, eso vendría a ser ciertos efectos que la ley le da a la relación de trabajo, donde se dice que si existe relación de trabajo, es decir, si se prueba esa prestación de servicio efectiva en la cual una persona ejecuta actos, realiza obras o presta servicios, se presume la existencia del contrato de trabajo. Esta es una facilidad de prueba que se da al contrato de trabajo, siempre y cuando obviamente se pruebe esta prestación efectiva de servicio. Es decir, no es necesaria la existencia de un contrato físico, un acuerdo de voluntades donde exista cierto consentimiento, que es una nota característica dentro del contrato, sino que es necesario únicamente que se preste ese servicio, donde cual una persona pone a disposición su fuerza de trabajo, que es un elemento muy característico dentro de la relación laboral, y dentro del contrato de trabajo esa expresión de puesta a disposición de su fuerza de trabajo, en la cual, como contraprestación de eso, se produce una remuneración. Con eso se presume, quizá algunos ya lo tienen dentro del derecho procesal o también dentro del derecho civil, una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Hay distintos tipos de presunciones. Bien, pero ¿cómo se prueba que esa persona está trabajando para la otra parte? Bueno, dentro de eso ya vamos a ir a lo que es la parte de la obligación registral. Hay también dentro de la normativa de fondo ciertas obligaciones que se le ponen a las partes, entre ellas las partes registrales o exclusivamente dentro del empleador, pero en cuanto a la registración, por ejemplo, en empleo no registrado, también existen otro tipo de mecanismos, donde lo cual vamos a ver eso, lo dice expresamente el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo, de que el contrato de trabajo puede ser probado mediante cualquier prueba, valga la redundancia. Ya nos estaremos yendo a una cuestión quizá netamente procesal, donde nosotros estaremos discutiendo que esa persona está trabajando o no, lo cual es una parte muy interesante, y los que están en procedimiento laboral van a estar así con eso. Sin embargo, ya cuando ahora veamos un poquitito más adelante a qué hacemos referencia con nuestra obligación registral del trabajador, se entiende que nosotros podemos estar hablando siempre dentro de los límites de la ley, es que el trabajador debe encontrarse registrado ante los organismos de la seguridad social, y también debe tener ciertas registraciones propias del empleador, que ya vamos a ver que se encuentran en los libros del artículo 52 de la LST. Entonces, ¿no podía existir un contrato sin relación de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguien que pueda responder eso? ¿Puede existir un contrato de trabajo sin relación de trabajo? Sí, sí puede existir. Generalmente, sí. Sí, dígame. Sí, sí. No, generalmente se da cuando a veces se hace el contrato, se pone, están de acuerdo, y después al otro día antes de presentarse le dicen que no, que no puede entrar al lugar a trabajar porque han decidido no contratarlo, por ejemplo. Claro, está muy buena
la distinción que hace Cristina, sí puede existir el artículo 24 de la LST, que no va a dar nada, ¿no? Así que no sé si el resto habrá escuchado, pero yo no escucho nada, así que mío o de Cristina. de Cristina. Así que te ¿Quieres repetir, Cristina? no se ¿Cómo? escucha. Yo no escucho. ¿Quieres repetirlo? Al ejemplo. A la... Así que generalmente cuando las dos partes contratan previamente, se reúnen, hacen el acuerdo y deciden que sí, que sí van a, los dos acuerdan, pero al otro día, antes de que empiece el trabajador a trabajar, le dicen que no, que han decidido no emplearlo, que por lo tanto no puede entrar al lugar de la obra. Te cuento, Cristina, qué pasa en el otro grupo, es decir, en el otro Meet que hicimos cuando se pueden conectar a las demás personas, no escuchan, en este caso, tu aporte. En este caso, que el aporte que nos da Cristina. Cristina dice que si puede existir contrato de trabajo sin relación de trabajo, esa respuesta en manera legal la tenemos descrito en el artículo 24 de la LST, bien, en la cual ella nos da una definición diciendo, bueno, sí puede existir por cuanto las partes pueden pactar un acuerdo y no puede, y este no se puede materializar, es decir, deciden a los 2 días que eso no se va a realizar. Con lo cual es acertada así su postura, en donde ella manifiesta esta situación de diferimiento de plazo de la relación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa que se encarga de la producción de detergentes y decide lanzarse a producir jabones. Para eso decide contratar ciertos trabajadores, ingenieros, entre ellos, que le permitan por ahí prestar esa fuerza a disposición de servicios para generar este trabajo. Sin embargo, en este diferimiento de ejecución de plazo que iba a empezar dentro de 2 meses, sucede que la maquinaria no llega a tiempo y se tiene por suspendido o bien se decide no prestar ese servicio. En ese caso, la normativa de fondo establece, quizá también como lo establece en el derecho civil el incumplimiento, que es la posibilidad de reclamar por acciones de derecho civil. Bien, ahora bien, sí, está muy bueno tu aporte, Gaspar, por cuanto decís que el contrato de trabajo está diferido a futuro, puede darse ese caso. Ahora bien, y viceversa, les pregunto, ¿puede haber, ya hemos dicho que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo? ¿Puede haber relación de trabajo sin contrato de trabajo? Sí. Generalmente son los albañiles que no hay contrato y empiezan a trabajar. Bueno, el empleo, en este caso, el régimen de la construcción. Claro, si bien el régimen de la construcción, ya lo vamos a ver cuando veamos los estatutos y los convenios colectivos especiales, que la mayoría va contestando perfecto, hemos dicho que el trabajo o el contrato de trabajo carece de forma, con lo cual incluso también es una manera de protegerlo al trabajador, con lo cual ese artículo 23 nos dice que si existe relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Es decir, fíjense que no vincula su existencia, es decir, directamente probada la prestación de servicios, se presume que hay contrato de trabajo, por más que no exista. Exactamente, Julio, es así. Voy tratando de contestar en los 2 chats, voy, vengo, así que si no les contesto, entiendan por qué es. Bien, por ahí entendida este tipo de cuestión donde nosotros hablamos de la existencia de un contrato de trabajo sin que exista la relación y viceversa en este caso, normalmente tenemos que hacer un parate, una distinción en cuanto a la forma de este contrato, que es lo que ya más o menos venimos viendo, y también esa obligación registral que surge también del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde pone en cabeza del empleador llevar un libro de registro. Comúnmente o en la jerga judicial se habla del libro del artículo 52, en donde se tienen por detallado, dentro de esos libros contables los lleva por ejemplo el contador de la empresa, son libros contables y laborales que contienen todos los datos de la relación jurídica con los trabajadores, tales el nombre completo, su fecha de ingreso, la categoría, la remuneración, y distintos tipos de cuestiones que puedan darse dentro de, o que debe contener de manera taxativa ese libro de contrato, con lo cual la falta de ese libro o por ejemplo, o la omisión de ese libro por parte del empleador genera esa presunción a favor de ese trabajador que ha aprobado esa prestación de servicio de los que denuncia. En otras palabras, si un trabajador, por ejemplo, que no está registrado, prueba que prestó servicio mediante testigos,
o mediante cualquier otra prueba fehaciente que pueda llegar a tener algún tipo de recibo de haberes hecho a mano. Ya vamos a ver un poco más en la parte procesal. Bueno, continuamos con eso, porque veo que le empiezan a surgir ciertas dudas, y ni le digo cuando hablemos de economías colaborativas, cuando le hablemos de Rappi, le hablemos de Globo, hablemos de Uber, que ahora se viene fuerte, algo que ya está resuelto en Europa hace mucho tiempo. Sin embargo, todo esto que yo le estoy comentando, sí, ya vamos a volver sobre el artículo 52, que es donde hemos quedado, Nadia, no te preocupes. Todas estas cuestiones donde yo le fui refiriendo ciertos elementos de un contrato de trabajo, de la relación de trabajo, son el eje y base por el cual va a haber luego algún tipo de indicios clásicos de una relación de trabajo. Ya vamos a ver que tiene que ver con la relación de dependencia, y otros indicios que son el futuro, que son nuevos con este tipo de economías colaborativas. Todavía no vamos a eso, así que no empiece con esas preguntas. Ahora vamos con el artículo 52, que es lo que nosotros venimos más o menos desarrollando, en la cual es importante que sepan que ese libro que tiene que tener el empleador, que es rubricado, que tiene que llevar en ciertas condiciones expresas por parte del empleador, donde se individualiza, yo le decía, todos los datos del trabajador, tanto su nombre, estado civil, fecha de ingreso, egreso si lo hubiere, remuneraciones que son asignadas y percibidas, bueno, si tiene asignaciones familiares y demás datos que permitan evaluar las condiciones de ese trabajador. Ese libro tiene y cumple formalidades bastante expresas con cuanto a que no puede tener ciertas enmiendas o tachaduras o cualquier tipo de cuestiones que ustedes ya conocen en libros registrales. Y esa omisión, que viene realizada por algún tipo de empleador con respecto a estas registros o planillas, en cuanto a su exhibición, va a facultar a los jueces bien a tener por cierto o tener una presunción acerca de las afirmaciones de las personas que está reclamando. En ese caso, yo le decía, una persona que prueba su trabajo, o en realidad su relación de trabajo, su prestación de servicio, bien, y al momento de que se exhiba o no se exhiba ese libro del artículo 52 y no se encuentren contenidos los datos de esta persona, hay una presunción iuris tantum, lo mismo que habíamos hablado recién, de acerca de las afirmaciones de ese trabajador. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador había dicho que había ingresado a trabajar un 13 de octubre del 2018, bien, y por ejemplo el empleador hubiese negado eso, al momento de solicitarte la exhibición de este libro registral y no estuviera registrado esa persona, se tiene una presunción a favor acerca de la afirmación del trabajador, sin perjuicio de que ello pueda ser acompañado o fortalecido por alguna prueba en cuestión de manera posterior. Un ejemplo muy, muy importante dentro de la prueba en el trabajo de relación no registrado son los testigos. Sepan que existe una orfandad probatoria muy grande por parte de una persona que no está registrada, por cuanto no cuenta con las obligaciones quizás generales en cuanto a la registración, que son los aportes debidos ante ANSES, el alta ante AFIP, los recibos que son prueba cierta también. Entonces, en esta cuestión da la libertad de forma de cómo se prueba el contrato de trabajo. Espero haber podido resolver ciertas consultas con respecto a esa obligación registral. Si nosotros hacemos una retrospectiva dentro de este contrato de trabajo, vamos a tener presente de que principalmente es un contrato consensual. Sin el consentimiento de estas partes, el contrato no tiene validez. Sepan que el consentimiento es algo que está previsto, que no esté viciado bajo ninguna circunstancia, tanto en la normativa de fondo civil como en la parte laboral. Es un contrato bilateral, ustedes ya saben que por lo general nosotros vamos a hablar de dos partes. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que exista una subcontratación, eso lo vamos a ver en bolillas subsiguientes, en donde el trabajador como persona física que presta o pone a disposición su fuerza de trabajo, se puede obligar ante una empresa, bien, que sea subcontratada por otra. Sin embargo, en principio, existe bilateralidad entre las partes. Obviamente también es personal, que yo le había comentado que es insustituible esta obligación que es prestada por un trabajador. Es por eso que es tan importante esta cuestión física del trabajador. Es decir, muchas veces se entiende que, o se hace ese cuestionamiento, si las maquinarias alguna vez van a reemplazar al trabajador. Oye, mamá no quiere que salgas con eso. Oh, ya me aburrí, voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo. Bueno, dentro de la naturaleza del derecho laboral, la prestación de puerta física e infungible es algo que protege a ese trabajador, es decir, que no sea sustituible en sí por algún otro trabajador o una máquina por ahora.
existe esta cuestión de onerosidad, donde hay sacrificio en ambas partes. Está el trabajador que debe poner apuesta a disposición de su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo es una cuestión y ponerla a disposición es otra. La fuerza de trabajo es todo eso lo que nosotros habíamos materializado como realizar actos, prestar obras o servicios, y esa puesta a disposición es por un deber o una obligación que tiene el trabajador con el empleador, sin perjuicio de que éste tenga el derecho o no de realizarla. La certeza de la relación de trabajo presume contrato laboral, aun sin que se haya llevado a cabo materialmente. Si por materialmente te referís que en la realidad la relación de trabajo no se haya llevado, no, pues no está aprobada. Ahora, si materialmente me decís formalmente, sí, por cuanto el contrato de trabajo carece de su forma. Es una consulta que había hecho un compañero de ustedes, pues le digo por el otro chat. Bueno, es importante que sepan que este es un contrato conmutativo, es decir, que existe un intercambio de prestaciones entre las partes, es de ejecución continuada, se van dando un tipo de actos jurídicos sucesorios que van desarrollando esta relación. Es autónomo y es típico, es una disciplina que es exclusiva, es decir, si bien de manera supletoria se puede regir por el derecho civil, en este caso posee una normativa propia, con lo cual es lo que rige ese contrato. Es no formal lo que ya hemos dicho, y también otra nota interesante dentro de esto es la agilidad en los riesgos, por cuanto se van a dar cuenta que si un empleador se hace cargo de esta explotación comercial o de cualquier tipo de cuestiones dentro de esas prestaciones de servicio, es quien exclusivamente corre con los riesgos de la empresa. Si van a dar cuenta también que dentro de todo esto que nosotros hablamos como el contrato de trabajo y la relación de trabajo, implica que existan partes que son lo que nosotros ya habíamos ejecutado dentro de lo que es trabajador, empresa, empresario, etcétera, y distintos tipos de elementos y objetos. Con lo cual, si bien el objeto del contrato de trabajo nosotros ya habíamos dicho que tiene que ver con el trabajo en sí, que es la actividad lícita, puede existir, bien, en este caso, y lo habla también dentro de la normativa de fondo, que se preste un servicio con un objeto o un contrato de trabajo con un objeto ilícito. ¿Alguien sabe cuál sería la característica de un contrato de trabajo con objeto ilícito? ¿No? Bueno. En todo caso, es importante que nosotros vayamos también a lo que es el artículo 39 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde nos habla que es el trabajo ilícito. Y eso nos va a dar la pauta de que posee un objeto... ¿Perdón? ¿Alguien quiere aportar algo? Ahí está, contrario a la moral y a buenas costumbres. Más específico no puede existir. Agustina Flores nos da el ejemplo drogas, o sea, muy particular drogas. Prostitución. Bien, prostitución, que si ustedes saben es el empleo más antiguo que existe en la historia. Y bueno, ya vamos a ver el tema más puntual. Gustavo me está hablando de una cuestión de prescripción. El juego clandestino, la explotación infantil, bueno, ya vamos a ver con el tema de la explotación infantil. ¿Con cuál? ¿Por qué? Porque si yo hablo de un trabajo con objeto ilícito, que es considerado, es decir, contrario a la moral y a las buenas costumbres, ¿alguien sabe cuál puede ser la diferencia de trabajo prohibido con trabajo ilícito? Bien, es prohibido cuando una ley lo dice. ¿Sí? En este caso, cuando básicamente, y de reglas más generales, es cuando el objeto es por fuera de las normas reglamentarias o legales, que también puede estar determinada en ciertas empleo de personas, tareas, épocas o condiciones. Es decir, esta prohibición de trabajo de contrato siempre es dirigida al empleador. ¿Por qué le vamos a decir? Porque si un trabajo tiene por objeto un contrato es ilícito, el trabajo es ilícito o el trabajo es prohibido, tiene distintos tipos de efectos ante la ley. Bien decían los compañeros cuál es el tipo de trabajo ilícito que hablamos de él, por ejemplo, la venta de drogas, la prostitución, etc. Ese trabajo es completamente nulo y puede ser declarado de oficio ante el juez. ¿Qué quiere decir? Que nada puede reclamar ninguna de las dos partes. Es decir, un vendedor de drogas no puede reclamar a su dealer por una prestación de servicios con un objeto de contrato de trabajo ilícito. ¿Se entiende? Ahora bien. Sí, doctor, sí se entiende. Perfecto. Ahora bien, distinta la consecuencia
cuando nosotros estamos hablando de un contrato de trabajo prohibido, donde eso es inoponible al trabajador. Es decir, esto no afecta a que el trabajador pueda percibir sus remuneraciones o bien reclamarlo posteriormente conforme a un juicio en una indemnización laboral. Porque si nosotros somos críticos y quizás nos sentamos un poco a pensar este tipo de diferencias, en este caso que se ponga en cabeza de un trabajador o una trabajadora la realización de un trabajo cuando este se encuentra prohibido, este se encuentra en una situación de vulnerabilidad, con lo cual esto protege a que el empleador, el trabajador tiene este principio de inoponibilidad de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una trabajadora que esté embarazada, en donde se prohíbe, bien en determinado plazo, no lo vamos a ir tan específico, ya lo vamos a ver a partir de eso en la bolilla 8, si no me equivoco. Sí, el caso de Papelera Uruguay es muy bueno también, el caso prohibido, pero eso no va en cabeza de la trabajadora, es decir, la trabajadora podrá reclamar a pesar de que estaba prohibido conforme su condición personal a que ésta preste servicio, va a poder reclamar. Lo mismo pasa con el trabajo de menores. Tengan en cuenta que bien, no obstante puede tener esos efectos penales o no, o puede hacerse valer esto, podrá reclamarse ante los tribunales locales o ante el empleador mismo el pago de las remuneraciones. Lo que nosotros estamos hablando ahora, con el compañero está más o menos consultando, sí, es del artículo 39 en adelante, 40, 41, 42. No tengo a mano todos los números para tratar de hacer un poco más amena la charla y no sea una lectura de este tipo de cuestiones legales, que creo que es aburrido para algunos que se le lee la ley y que puede leerla en su casa. Pero sí, tengan en cuenta, de todas formas, ya le voy a pasar también un paper con distintos tipos de artículos que tienen que tener en cuenta de todo lo que hemos hablado ahora, de trabajo, empresario, empresa, relación de trabajo, el artículo 52 del libro contable, y esto también que hablamos de objeto ilícito y objeto prohibido. Bien, tengan en cuenta de que todo esto que nosotros estamos hablando, ni siquiera hemos comenzado a hablar de algún elemento específico del contrato de trabajo, más allá de las partes y del objeto. Es decir, en materia laboral, ya bastante específica, dentro de este contrato de trabajo, dentro de esta relación de trabajo, se van a ir dando distintos elementos que son típicos de una relación en particular, que van a ser la remuneración, que fíjese que lo pone como eje de contraprestación. Es decir, el trabajador pone la puesta a disposición del trabajo frente a una contraprestación que es esta remuneración. Por otro lado, la jornada, que puede ser pactada o no, ya habíamos visto con el doctor Frascarolo, y también lo van a ver ahora subido en un avance dentro de lo que viene tratándose de la normativa del Tratado de Versalles, el tema de la jornada. Si esta no está pactada, la jornada normal habitual es de 8 horas o 48 horas semanales, 8 horas diarias. También, en este caso, van a surgir, y esto van a ir viendo en la partida de la bolilla 6 y 7, distintos tipos de elementos que se dan, valga la redundancia, dentro de los elementos del contrato de trabajo. De qué forma se paga, si es en efectivo, cuál es el límite de ese pago, si esa jornada se pacta, si esa jornada es diurna, es nocturna, si es una jornada insalubre, salubre, todo tipo de cuestiones que van a posteriori de todo lo que estamos hablando, con lo cual fíjense lo importante que es este tronco. Este es el tronco que ustedes tienen que tener en cuenta para recién ir desplegando todas las ramas de los elementos que nosotros vamos a ir viendo posteriormente. Me queda también adicionarles que dentro de la cuestión o la obligación registral, siempre tengan en cuenta que una regla general dentro de un contrato es que hay ciertos derechos y obligaciones por ambas partes. En estos derechos y obligaciones siempre también hay reglas generales. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, del principio de buena fe. Bueno, hemos hablado de la cuestión de registral. Bien, son ciertas cuestiones que quizá tienen que ver con un carácter interno dentro de la relación laboral, pero que está regulado de una manera específica y con lo que ustedes ya creo que vienen un poquito hartos de esto, pero es el orden público laboral. Porque sigue siendo esta cuestión de que las partes son libres de contratación, y eso es en principio también constitucional. Sin embargo, este orden público laboral lo que hace es poner un límite a esa libertad, por así decirlo. Me voy a poner un aporte del doctor Frascaro también anterior, recién lo veo. Y ese límite que pone la ley justamente hace una cuestión a
bueno, no solamente una obligación por parte del trabajador, del empleador, sino también a una cuestión de activismo estatal. Nosotros ya vamos a ver que existen ciertas leyes que protegen el trabajo no registrado, como es la ley 24013 o la ley 25323. La distinción de ambas leyes creo que va a ser mucho más interesante que ustedes la tengan en cuenta y diferencien muy bien cuando veamos la extinción del contrato de trabajo y la forma en que éstas terminan regulando esta falta de registración, deficiente registración o intimación a la registración. Con lo cual, este orden público laboral genera que exista una policía laboral dentro del Estado. Bien, muchachos, saquen a ese traficante. En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué hacen? ¿No es aquí Campo Verde 318? No, es al lado. Que es llevado a cabo en este caso, por ejemplo, por AFIP, por la Secretaría de Trabajo, que son en este caso los que están encargados de controlar ciertas cuestiones. Las leyes que, según me consultas, Nadia, son la ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo, y la ley número 25323, que tiene 3 artículos, que es cuando ya se extinguió la relación y esta no se encontraba registrada. Ya de todas formas, eso creo que vamos a hacer un párrafo aparte, o me comprometo de una clase aparte para que se entienda muy bien, en este caso, estas dos distinciones o estas dos leyes que en definitiva hacen de agente de contención a la registración por parte del empleador y los trabajadores. Bien, en esto que nosotros hemos hablado de los elementos, y para ir cerrándolo un poco al tema, quizás para mí es importante únicamente al haber tratado los elementos externos del contrato de trabajo e internos, es que se entienda esta obligación registral y que existe también el control de organismos estatales y leyes adyacentes que permiten el control y regulación de la registración por parte del empleador al trabajador. Este contrato de trabajo se entiende que empieza con un periodo de prueba. ¿Qué sanciones hay para el empleado no registrado? Están en las leyes que nosotros estamos mencionando, compañero. Habían consultado en uno de los dos chats. Bien, se entiende que este contrato de trabajo empieza con un periodo de prueba que tiene ciertos efectos iniciales y bueno, tiene un fin que ya el doctor Frascarolo también le había comentado en la última clase, que quizá no sea tanto, que es la jubilación, que tiene también otro tipo de efectos, quizás ya más yendo hacia la seguridad social. Pero el periodo de prueba es un instituto que se introdujo al contrato de trabajo durante el periodo menemista de flexibilización laboral. Es decir, acá se siente un principio de que el contrato está a prueba dentro de los primeros meses y se concede al empleador la facultad de rescindirlo sin responsabilidad indemnizatoria. Esto es antes de que comience a regir algo muy importante que ustedes sepan, que es la indeterminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado, salvo ciertas excepciones. Eso ya lo vamos a ir viendo con los distintos tipos de contrato que puedan darse. Sí es importante que ustedes conozcan la regla general o los principios generales dentro de este tipo de contratación. Gracias, doctor Ollana, por la respuesta de la sanción a la ley de contrato de trabajo. Pero resulta que quizá esto un puntapié esencial para hablar de qué, de que ya desde un inicio dentro de la relación laboral se le permite al empleador ciertos controles de idoneidad a la hora de contratar, bien, que luego van a devenir o evolucionar en lo que vendría a ser las cuestiones de relación de dependencia. Se entiende que una vez que ingresa a trabajar ese trabajador, amén de estas cuestiones idóneas que evalúa el empleador, ya comienza a someterse a distintos tipos de dependencias, cuáles son dependencia técnica, económica y jurídica. Esos 3 tipos de dependencia que hice mención, por si vuelven a consultar, técnica, económica y jurídica, ya más o menos a hablar un poquito sobre eso, sin perjuicio de que lo detallemos posteriormente en otras bolillas. Son otras características de la relación de dependencia, es decir, que diferencian al contrato de trabajo, a la relación de trabajo, del contrato civil propiamente dicho. Nosotros tenemos esta cuestión de dirección técnica, que es una de las facultades que la ley de contrato de trabajo le da al empleador, la facultad de dirigir la empresa como considere conveniente de acuerdo a su explotación comercial, con lo cual eso le da una cierta facultad de dependencia técnica, donde le permite elegir cuál trabajador va a trabajar en determinado sector o la jornada que éste pueda llegar a
a prestar, entre otro tipo de cuestiones que son propias del empleador y a las cuales debe someterse el trabajador, es decir, genera esa dependencia técnica, dependencia de que me someto a una empresa en la cual yo no decido cierto tipo de cuestiones, sino que están reservadas hacia el empleador, sin perjuicio de lo que se conoce como protección a este tipo de cuestiones, que es el ius variandi. Ya lo vamos a analizar cuando terminemos de ver los 3 tipos de dependencia. Luego tenemos también esta cuestión de dependencia económica, bien, que nosotros decíamos que tiene que ver netamente y exclusivamente con la prestación de una remuneración. Lo que se discute dentro del fuero laboral y lo que es eje también dentro de, o a veces incluso un fin, es que el trabajador o la trabajadora prestan servicios, realizan actos o ejecutan obras a los efectos de subsistir. Es decir, hay distintos tipos de discusiones sobre la suficiencia o subsistencia dentro de un contrato de trabajo, con lo cual se entiende que el trabajador se encuentra, o la trabajadora, se encuentra supeditado a este pago para poder sobrevivir. Es decir, esta cuestión remuneratoria, sin perjuicio de que se tenga en cuenta la cuestión de orden público laboral, es decir, no se puede pactar por menos lo que digan las convenciones colectivas de trabajo o los estatutos especiales, tiene que ver con el principio de suficiencia y subsistencia. También obviamente tenemos el límite del salario mínimo vital y móvil, que lo vamos a ver en las 2 unidades subsiguientes. Y por último, lo que es, en este caso, la dependencia jurídica. Se le da ciertas facultades al empleador, lógico, tiene que ver un poco también, o es similar a lo que es la parte de la dirección de la empresa, pero esta facultad jurídica tiene que ver propiamente con la relación exclusiva que tiene con el trabajador y su régimen disciplinario. Es decir, el empleador se reserva todo tipo de cuestiones disciplinarias o sancionatorias para lo que se busca, que es la subsistencia del vínculo, que se encuentra en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo y uno de los principios del contrato de trabajo. Las 2 partes, y ahí se van a dar cuenta que este tipo es netamente todo dependiente. Hablamos de la dependencia técnica, me someto a; dependencia económica, me someto a; dependencia jurídica, me someto a, sin perjuicio de que ese tipo de dependencia tiene ciertos límites que están brindados también por la ley, que es lo que yo le decía, y quizá un principio general de todo esto es no me va a salir lo que dije recién. Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? ¿Alguno de los doctores que esté prestando atención? Ius variandi. Ahora me va a decir que no me gusta mucho el latín. Que es, en este caso, el ius variandi tiene que ver con las posibilidades que tiene el empleador de modificar ciertas cuestiones de trabajo, pero con el límite de que éstas no sean abusivas o lesivas al trabajador. Voy aceptando a algunos compañeros, perdón. Bien, una vez dadas estas 3 tipos de notas o dependencias que son clásicas dentro de esto de la relación de trabajo, las vemos desde un lado un poco más abstracto. ¿Qué quiere decir? Fíjense que yo les fui dando cierta definición de lo que es jurídico, técnico o económico, pero esto se va determinando en alguna manera o materializando en la realidad de un contrato de trabajo a través de los distintos tipos de prestaciones o situaciones que suceden dentro de la relación laboral normalmente, que muchas veces esto se ve desdibujado cuando son profesiones independientes o que son brindadas a través de economías colaborativas. Profesiones independientes, por ejemplo, cuando un abogado presta servicio en una empresa, un contador, un médico. Es decir, fíjense que ahí el médico, el contador o el abogado, hablando en general, arquitecto puede suceder, muchas veces se dibuja con la locación de servicio, en donde se van a dar cuenta que el profesional independiente tiene muchos ámbitos discrecionales de cómo trabajar, muchas veces también el tema de los horarios, y esta cuestión técnica está un poco más desdibujada porque es quien toma muchas decisiones. Bueno, para eso es que se encuentran determinadas dentro de la normativa laboral las otras 2 tipos de dependencia también que hacen necesaria esta relación de trabajo. Con respecto a las economías colaborativas, se suelen darse, fíjense, dentro de prestaciones que se dan a través de plataformas virtuales, lo que ustedes quizás ya conocen como Rappi, Pedidos Ya, Uber. No sé, sus señores, si a usted le ha tocado algún caso, así es Miriam, muy bien la atribución sensei, en donde se reclame bien esta cuestión
que suele desdibujarse mucho, que es la locación de servicios versus la relación de trabajo. Cuando una persona es realmente locador de su servicio, brinda a través de su trabajo locatario a favor de alguien y no lo hace a través de una relación de trabajo. Bueno, a partir de todos estos elementos que nosotros hemos ido viendo, donde se van a dar cuenta que hace a la infungibilidad del trabajador, donde éste no toma determinadas decisiones, tales son como la jornada o a quién va a prestar servicio, tampoco pone sus elementos técnicos a favor, sino que lo hace la empresa a través de elementos materiales o inmateriales. Es decir, yo quiero que vayan relacionando todas las cuestiones abstractas que yo les estoy dando y piensen ustedes, porque esto es un derecho de realidad, a la hora de que ustedes van a pedir comida y llega, en este caso, por ejemplo, la persona de Rappi, ¿ustedes qué notan? ¿Es siempre el mismo trabajador el que le viene a dejar? Bueno, ¿cómo está vestido ese trabajador? ¿Él decide cuánto va a cobrar el viaje? ¿Qué pasa si ese trabajador no le envía el pedido? ¿Hay alguna sanción? ¿Quién la impone? Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que hacen que el derecho laboral sea intuitivo y permita diferenciar si esa persona realmente está prestando una locación de servicio donde le factura mediante algún tipo de monotributo un servicio prestado, como será el traslado, será prestación médica, honorarios profesionales por abogado, o en realidad lo que se está desdibujando o puede llegar a desdibujarse es una relación de trabajo. La misma discusión calculo y le adelanto que va a surgir con Uber, donde se van a dar cuenta que viene una plataforma de economía colaborativa donde muchas personas van a poner a disposición su vehículo. Sin embargo, para poner a disposición su vehículo tienen que pasar por una entrevista propiamente, donde ellos no deciden qué viaje realizar, no ponen el precio, se les recomienda una ruta, si hay alguna queja de un cliente va directamente una sanción hacia ellos. ¿Les suena alguno de todos estos elementos que yo les estaba diciendo de dependencia? Bueno, eso es lo interesante dentro de este derecho de realidad. Y bueno, creo que un poco el paneo general que yo me permito darles, sin perjuicio después de facilitar algún tipo de lectura complementaria o algún tipo de trabajo, dentro de lo que es relación de trabajo, contrato de trabajo, cuáles son los elementos tipificantes que hacen que este contrato sea tan especial y que esta relación sea tan intuitiva hacia una persona que es desigual naturalmente dentro de una relación. Bueno, es todo un poquito de lo que nosotros estamos hablando. Y hay un poco más sobre eso que hacen a cuestiones generales dentro de cualquier contrato. ¿No les suena un poco extraño que haya que aclarar la buena fe? ¿O que haya que aclarar que un empleador se tiene que comportar como lo haría un buen empresario y un trabajador como lo haría un buen trabajador? Cierto tipo de cuestiones que hacen a obligaciones solidarias complementarias en la relación de trabajo donde ambas partes se benefician de diferentes formas, se afectan de diferentes formas, distintos tipos de prestaciones. Se van a dar cuenta que hay empresas que pueden tener 120 años de servicio, pero se van a dar cuenta que un trabajador no. Con lo cual, esta cuestión física que existe dentro de un trabajo hace que existan determinados institutos dentro de contrato, valga la redundancia, en la cual se protege ante cualquier determinado tipo de circunstancias, ya sea al iniciar una relación, al hablar de una jornada, una remuneración en caso de un accidente, una suspensión, embarazo y oportunamente una jubilación. Con esto creo que si tienen alguna duda podríamos ir viéndolas en particular. No les quiero quitar mucho más tiempo, sobre todo porque tuvimos algunos problemas técnicos y ya me estaría pasando con los 40-50 minutitos que he prometido, sobre todo los que han dejado de ver la selección quizás quieren verla. Con lo cual, bueno, quedo a disposición de sus consultas. Bueno, perfecto. Sobre esta unidad voy a subir algunos trabajos prácticos y uno de esos trabajos prácticos va a ser evaluativo, donde va a haber 5 ganadores que se van a llevar un desayuno. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Oh my God! Con lo cual espero que presten atención, vean los videos de los Simpsons que vamos a poner y se pongan creativos. Profe, mire que no todos somos de Tucumán, ¿no? Bueno, lo vamos a tener que hacer llegar. Hoy, gracias al colaborativo hacemos llegar todos los regalos. Ah, bueno. Bueno, ya estamos en tiempo suplementario, nos están pidiendo que los terminemos de referir. Si llegan los desayunos a Santiago Rocío, si no lo vamos a hacer llegar, ya vemos. Si no, tendrán que ejecutar el cheque. Bueno, con esto me despido, les agradezco por la concurrencia.
Y en definitiva, cualquier duda que ustedes tengan, no hay ningún problema que se comuniquen por cualquier medio que nosotros tengamos, ya sea Instagram, a través de mi mail personal, el Google Drive, donde ustedes quieran ir dejando cualquier tipo de consulta, es bienvenida y se va a ir resolviendo a medida que todo vaya pasando.